Pues muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada, mi reconocimiento y mi agradecimiento a los organizadores, al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a la Comisión de Derecho de Familia y a todos los que se encuentran aquí. Es una distinción, don Diego Benavides, que me buscó, que me invitó para participar. Es un gusto, es un honor estar aquí con ustedes. Bienvenidos a todo este auditorio. Y bueno, voy a participar precisamente con este tema muy particular. Voy a participar en este momento con este tema muy particular porque, bueno, se me hizo la distinción de programarme en dos espacios aquí en este foro de manera particular sobre algunos comentarios de la legislación procesal de familia del Estado de Morelos. Entonces, tomando el tema al que se me ha invitado, yo le agrego avances y retrocesos, porque, bueno, en el segundo espacio, en el día de mañana, me tocará participar pues ya con una visión más general sobre las bondades, las necesidades del derecho procesal de familia o del nuevo derecho procesal de familia que creo que todos estamos abogando y buscando porque exista y que este modelo, este código modelo tipo iberoamericano se convierta en una realidad y que salga no nada más de los espacios académicos, sino que llegue con una verdadera realidad a los sistemas jurídicos de todos nuestros países. Pero bueno, ahora solo me concentraré en el Estado de Morelos, entidad federativa de la República Mexicana. Morelos, México, es una república federal, representativa, democrática, compuesta por estados libres y soberanos. En la materia de familia, cada entidad federativa tiene su propio derecho, entonces en materia de familia es muy complicado porque somos 31 estados más una ciudad capital, Distrito Federal, que ahora por efectos de una reforma que tiene pocos meses, el Distrito Federal toma también la caracterización de estado y entonces pues ya tendrá sus leyes propias y bueno, se convertirá en un estado número 32 con un tipo gobernante. Y bueno, bajo toda la categorización de las entidades federativas. Pero esto es muy complicado porque entonces nosotros tenemos 32 códigos, 32 reglas de derecho de familia, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo. Cuando las entidades federativas ven de buena manera el derecho de familia, pues lo separan del Código Civil, crean su propio código. Hoy ya tenemos 2 entidades federativas con un código de familia en lo sustantivo, autónomo e independiente al derecho civil. Pero la añadidura aquí importante es que también vean este beneficio en el derecho procesal y que entonces también se generen los códigos procesales de familia, porque como lo decía don Alex Marroquín, bueno, desde luego, las reglas del derecho civil, las reglas del derecho procesal civil, las reglas del derecho procesal mercantil, son las reglas del derecho procesal civil y son las reglas del derecho procesal mercantil. Allá nos interesan las economías, los pesos, los lucros, las ganancias, los bienes, los patrimonios. Y en la familia, bueno, el objeto principal somos los seres humanos y la parte medular del derecho de familia pues son las relaciones emocionales, las relaciones afectivas, las relaciones de cariño, las relaciones de amor que nos unen a los miembros de una familia. Somos sujetos con sensibilidad y no vamos a esas reglas pues por ganar un peso más o por perder un peso o por invertir un peso, como sucedería en las instituciones del derecho civil o las instituciones del derecho mercantil. Por tanto, aquellas reglas son aquellas reglas y muy válidas para aquellas reglas del juego, pero estas reglas deben de modificarse, deben de revisarse, deben de actualizarse y sobre todo deben adecuarse a este tipo de características. ¿Qué está pasando en México? Por eso hablo de avances y retrocesos, específicamente en Morelos, que es el espacio que hoy tengo. ¿Qué está pasando en México? Nada más como una reseña muy genérica. Estamos avanzando, desde luego. El primer momento importante es la Ley de Relaciones Familiares de 1917, que es una ley muy importante porque separa del Código Civil en aquel momento vigente de 1884, estoy hablando más ya de 130, 140 años, separa la materia de familia, la saca del Código Civil y crea un propio Código de Derecho de Familia de Relaciones Familiares, que curiosamente en ese momento se constituyó como un código una ley a nivel federal. En 1928 se abroga el Código Civil de 1884 y se regresa nuevamente la materia de familia al Código Civil de 1928, abrogando la Ley de Relaciones Familiares y bueno, es un buen antecedente, es un buen momento, pero ahí quedan los trabajos. Es hasta la década de los 80 cuando nosotros encontramos
en la década de los 80s, la aparición del primer código de familia. Bueno, primero en los 70s, corregiré yo, aparecen los primeros juzgados especializados en materia de familia de la ciudad capital, Distrito Federal, que hoy tiene toda una estructura judicial muy seria en materia de familia, muy digna de platicarla. Claro, el volumen del Distrito Federal es muy grande, pero tenemos 40 juzgados para la Ciudad de México especializados en materia de familia, tenemos salas revisores, los magistrados están especializados para la materia de familia, y los 40 juzgados de materia de familia a su vez están especializados. Ya hoy no hablamos de que son 40 juzgados en materia de familia, sino que hablamos que tal vez del juzgado 1 al 5 de materia de familia, del Distrito Federal, aclaro, son especializados en adopción internacional, y del 6 al 10 en violencia infantil, y del 11 al 15 en otro tema. Entonces, tenemos la especialización de la especialización. Y aquí es muy importante hacer esa nota, porque si, por ejemplo, el mundo de la medicina ha avanzado, es porque tenemos especialistas de especialistas, porque antes nos conformábamos que ir con el médico general y él nos atendía perfectamente a todos y él nos daba la solución a nuestro malestar. Pero llegó el momento que el médico general tuvo que especializarse, que apareció un pediatra y él fue un especialista del especialista. No solo soy médico, estoy especializado solo en niños, por eso soy pediatra. Y más adelante llegó un neonatólogo y yo estoy especializado en niños, pero en niños recién nacidos. Y más adelante, tal vez, un neonatólogo especializado en vías respiratorias. Y si nosotros creemos en la especialización, esos son los beneficios que la medicina hoy ha dado. Si nosotros no creemos en esos beneficios, pues entonces el derecho sigue manejado en una persona que pareciera que maneja todos los contenidos de la ciencia jurídica y no tenemos la especialización. Y bueno, voy a hacer ahora una crítica con Morelos por cómo vamos avanzando. Pero bueno, entonces en la década de los 80s nosotros tenemos que aparece en la década de los 70s, perdón, los primeros juzgados en materia de familia en México, específicamente en la Ciudad de México, y en los 80s aparece el primer código en materia de familia, que es el de Hidalgo, junto con su código procesal de familia. Entonces ahí hay un avance muy bueno, después le sigue Zacatecas, pero mi plática viene, lo dije desde un inicio, a Morelos. ¿Qué pasa en Morelos? Pues que en Morelos, en el año 2006, llega un código de familia, un código especializado en materia de familia y un código procesal de familia. Estoy poniendo yo en la diapositiva que en la década de los 80 aparecen los juzgados especializados en materia de familia. En 1994 aparece un nuevo código civil para Morelos, en el que no hay todavía la separación de familia, y en el 2006… en el 2005 aparecen en Morelos ya juzgados especializados, y en el 2006 aparece, el hecho de que aparezcan juzgados especializados en el 2005 hace que en el 2006 aparezca el nuevo código de familia para el estado de Morelos. Y entonces allí pues ya tenemos un avance importante, porque incluso en la exposición de motivos del legislador del Congreso Legislativo para el Estado Libre y Soberano de Morelos, expone que el derecho de familia es un derecho con naturaleza propia, distinta al derecho civil, y que si es un derecho con naturaleza propia, distinto al derecho civil, pues debe de tener un código propio. Tenemos un código de familia sustantivo del año 2006 y un código procesal de familia del año 2006. En la exposición de motivos, los legisladores, pues tal vez recordando sus clases de derecho de familia, recurren perfectamente, entre otras teorías, a la de Cabanelas, y dice que el derecho de familia en Morelos tiene que ser reconocido como autónomo e independiente del derecho civil. ¿Por qué? Porque siguiendo la corriente de Cabanelas, que había dado dictado muchas décadas atrás, pues un derecho era autónomo e independiente cuando se conjuntaban 4 criterios: el legislativo, el jurisdiccional, el científico y el didáctico pedagógico. El legislador de Morelos concluye que si nosotros ya teníamos, antes del 2006, ya teníamos algunos jueces especializados en materia de familia, se estaba empezando a consolidar el criterio jurisdiccional. Con la creación del Código de Familia se consolidaba el criterio legislativo. El criterio pedagógico o didáctico se había consolidado ya algunos años atrás, porque, bueno, quienes participamos en las universidades, pues hemos venido proponiendo que en las actualizaciones, en las reformas de los planes de estudio de los contenidos temáticos, se imparta la materia de derecho de familia separado a las materias de derecho civil. Por ejemplo, en México, por tradición, yo soy egresado de la UNAM, y allí muchos de ustedes, no sé si también tengan esa misma caracterización educativa, pero ahí se nos daba 4 cursos de Derecho Civil, Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4. En uno de los tantos cursos de Derecho Civil
es decir, 2 años estudiábamos Derecho Civil. En uno de los tantos cursos de Derecho Civil había una unidad, un contenido temático, la unidad 1, la unidad 3, que estudiaba las instituciones del derecho de familia. Entonces, bueno, pues ahí había un mal antecedente, porque si el profesor era muy civilista, pues sencillamente nos hablaría muy poco de derecho de familia o casi nada de derecho de familia. ¿Qué sucede? Que en las universidades se empieza a especializar el derecho de familia. Yo he estado al frente de la división de posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, del posgrado de Derecho, durante casi 7 años. Ahora ya no, porque bueno, disfruté mi año sabático como profesor investigador y había que dejar esa labor. Pero en esos 7 años se revisan los contenidos temáticos, se crea el nuevo programa de maestría en Derecho, que incluso en mi país está acreditado como de calidad nacional, y ahí se separan las materias de Derecho Civil, Derecho de Familia, y se empieza a impartir Derecho de Familia sustantivo y también Derecho Procesal de Familia. Desde el año 2009 nuestros programas educativos en Morelos están impartiendo Derecho Procesal de Familia. ¿Por qué? Por la necesidad de tener un derecho procesal específico. ¿Qué pasa en el criterio científico? Bueno, pues que estamos investigando, ya estamos generando escuela dentro de la materia de familia y ya estamos empezando a tener pues los estudiantes que van egresando, que van convirtiéndose en investigadores, pues ya están empezando a publicar en materia de familia. Y entonces, bueno, el legislador ahí en su exposición de motivos consideró que había que crear un nuevo derecho de familia o que había que reconocer la autonomía, la independencia del derecho de familia, y entonces desde el 2006 tenemos el Código Familiar del Estado de Morelos y también tenemos el Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. Yo dije en la plática que iba a hablar de avances y de retrocesos. Un avance, crear el Código Familiar y el Código Procesal Familiar. Un mal decir, y lo debo de decir porque esto es un congreso científico y venimos a decir lo que es en la realidad de nuestro sistema jurídico. El legislador de Morelos tomó el Código Civil, supongamos que es el Código Civil, arrancó los capítulos de Derecho de Familia, los empastó y dijo aquí está el Código de Familia. No, eso no es un Código de Familia, eso sigue siendo el Código Civil, solo separado. ¿Y qué sucedió con el Código Procesal de Familia? Pues situación similar, arrancó los capítulos de controversias del orden familiar y dejó allí todo lo que el proceso civil seguía teniendo. Entonces tenemos un código con un membrete que dice Código de Familia o Código Procesal de Familia, pero que no se actualiza. Un código que nos ha costado mucho a ambos códigos actualizar. Hablaba yo de avances, retrocesos, ya tienes el código, pero lo importante es no que tengas el código. Y si dice aquí Código de Familia o no dice eso, no importa, lo que importa es la calidad en sus contenidos. Que regules, platicábamos hace un momento, por ejemplo, la figura del divorcio incausado, como un verdadero derecho al reconocimiento a las libertades de la persona, a sus derechos humanos. Que no haya que llevar un trámite procesal, judicial, en el que la labor es destruir al cónyuge para obtener el divorcio. Eso no es un nuevo derecho de familia. Que se regulen las figuras del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque si además con que se regule válidamente en un país, por lo menos en uno del occidente, pues ese matrimonio es válido en cualquier parte del mundo, o por lo menos en los países de corte occidental. Y si entonces una pareja yo no sé si en Costa Rica se regula o no, pero si una pareja de costarricenses o de cualquier persona, nacionalidad, en la que no se regula el matrimonio entre personas del mismo sexo en su país y se va y se casa, por ejemplo en mi país, en la Ciudad de México, válido ahora, afortunadamente, pues cuando regresa a su país, ese matrimonio es válido. Y cuando tenga problemas necesita recurrir al derecho procesal de familia. Y esos códigos que no observan estas características, pues son códigos que no sirven. Gracias, muchas gracias. Son códigos que no sirven y entonces los avances en el derecho de familia y los avances en la materia procedimental pues solamente se convierten en un discurso tal vez político, científico no, porque aquí estamos luchando porque exista y por darle esa calidad. Bueno, entonces se legisla en el 2006 y entonces pues fíjense que al legislarse en el 2006 en Morelos, específicamente en Morelos, el Código de Familia, usted me avisa, doctora, cómo voy de tiempos, en el 2006, bueno, pues entonces empiezan a aparecer más juzgados de familia, pareciera que empieza a aparecer mayor especialización en los juzgados de familia. La aparición del Código de Familia, la aparición del Código Procesal de Familiar empieza a generar una serie de retos al Estado de Morelos, que se comparten en muchos otros lugares de mi país y yo creo que en muchos otros países. Retos.
Creación de tribunal especializado, no es suficiente que tengas un juez, ahora hay que crear un tribunal especializado. Si solo es el juez, finalmente forma parte de toda una sistemática en la que tal vez en esa sistemática no es vista de la misma manera los problemas del derecho de familia. Entonces no es suficiente el juez, se necesita todo el tribunal, con sus magistrados, con su presidente del tribunal, con su estructura, yo diría que hasta con sus recursos propios. Es necesario crear en Morelos juzgados especializados en todos los distritos judiciales. El Estado de Morelos, compuesto o descompuesto en distritos judiciales, presentó un problema grave pues que se justificaba económicamente, de lo que yo no estoy de acuerdo, porque si los procesos electorales permitan que millones de pesos se inviertan para las campañas de nuestros futuros gobernantes y nuestros futuros gobernantes ni siquiera hacen frente a lo que prometieron, bueno, pues que mejor se invierta en la calidad de los juzgados, de los procesos de familia, donde todos estamos inmersos y donde sí necesitamos ese beneficio. Pero bueno, no todos los distritos judiciales tenían juzgados de familia y entonces fíjense nada más la barbaridad que se daba. Al no tenerlos, pues por ejemplo Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, sí tenía jueces de familia y otros municipios no tenían jueces de familia y entonces el juez que conocía era el juez de lo civil, mercantil y familiar, o peor incluso, de los jueces mixtos que en su juzgado al mismo tiempo conocían de la materia penal y de la materia civil, mercantil y familiar. Entonces, pues esto es un crimen que no se puede permitir y bueno, ese fue un reto. Hay código de familia y código de procedimientos de familia, necesitamos tribunales especializados, cosa que en Morelos todavía no hay, necesitamos que todos los distritos judiciales tengan sus jueces de familia y necesitamos la formación de jueces y personal especializado, porque también en Morelos la otra problemática es que si yo hoy soy juez de familia, no tengo la garantía de siempre ser juez de familia. El tribunal en cualquier momento me remueve y me manda al juzgado civil o me manda al juzgado penal. Situación similar sucede con el que hoy yo soy juez penal y mañana me remueven y me mandan al juzgado de familia. Entonces, pues ¿de qué me sirven mis conocimientos, mis especializaciones que yo tomé en familia si me vas a pasar al juzgado familiar? Hay un movimiento de jueces constante por parte del tribunal porque dice que esto pues garantiza que no hay parcialidad, que el juez no puede involucrarse con el litigante, que no hay corrupción, pero yo creo que esos canales, esos candados deben de verlo de otra manera y no al juez que está especializado en familia, sacarlo de su juzgado y llevarlo al penal, porque también allá va a hacer una mala justicia penal, y al juez penal sacarlo y traerlo al juzgado familiar porque acá va a hacer una mala justicia familiar. El juez de familia es el juez de familia y se especializa para el juez de familia. Quedamos que el neonatólogo se especializó para ser neonatólogo y mañana no se pasó para ser oncólogo. Él es neonatólogo y así va a ser siempre neonatólogo y cada vez va a ser más especializado como neonatólogo. No va a ser mañana oncólogo nada más porque la institución de salud le diga, pues ahora te paso a otra especialidad médica. Entonces necesitamos la formación de jueces y yo también añado, no solamente los jueces, porque un juzgado, un tribunal no se compone solo del juez. Si es un líder, si es una figura protagonista es cierto, pero esa persona se allega de una serie de funcionarios que son importantes. Un defensor público, el Ministerio Público llamado así en mi país, los secretarios de acuerdo, que son los que llevan, los secretarios de estudio y cuenta, que están dando cuenta de todos estos procedimientos, y hasta los actuarios que llevan a cabo las diligencias, porque no es lo mismo ir a hacer una diligencia porque va a haber un cambio de custodia de un menor que ir a hacer una diligencia porque voy a embargar un bien. Son cosas muy distintas y entonces pues la perspectiva de ese funcionario público, de ese funcionario judicial, pues debe de ser también distinta, entonces debe venir la especialización. Y bueno, también necesitamos revisar el Código Procesal para la adopción propia de normas de familia, como yo lo decía, porque al momento de que se le sacó, pues simplemente no hubo ninguna revisión. ¿Hay avances? Sí hay avances, también hay retrocesos. Duele decirlo porque, bueno, yo soy de la Ciudad de México, pero ahora estoy colaborando mucho en Cuernavaca, en Morelos, pues con la cuestión del posgrado como investigador en la División de Estudios Superiores de Posgrado. Y fíjense nada más la problemática, los avances y los retrocesos, por eso así quise titular esta pequeña plática. Los retrocesos. Ya teníamos avances en el Estado de Morelos en materia de familia. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en este año, en febrero del 2017, emite una nueva resolución. Platico rápido, un nuevo acuerdo. En Cuernavaca, por ejemplo, había 10 juzgados, 5 competentes para la materia de familia, 5 competentes para la materia civil. Como sucede en muchos lugares, la materia de familia pues tiene mucho trabajo, tiene mucha carga por los problemas familiares que hay y entonces la carga de trabajo de los jueces familiares se fue incrementando.
Llegó el momento que los jueces familiares tenían una carga laboral mucho mayor, evidentemente mucho mayor a los jueces civiles. Se analizó esto por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sesiones de febrero de este año, y se determinó desaparecer la competencia del juez de familia y que todos se convirtieran en civiles. Esto no tiene explicación lógica. Si yo me dedico, perdón, y esto lo comento con mis grupos, si yo me dedico a vender comida y en esta caja tengo tortas y en esta caja tengo tacos y la gente me compra muchas tortas, lo que debo de hacer es hacer más tortas, no dejar de hacer tortas y hacer muchos tacos. Si necesito más jueces familiares, lo que necesito es quitarle competencia al juez civil que decían que no tenía mucho trabajo y pasársela esa al juez familiar y dotarlo de la especialización. Pero no quitarle la especialización porque ahora tenemos un juez en materia privada en el Estado de Morelos que conoce civil, mercantil y familiar. Y había avances y en México hay avances, como lo dije. Yo tomo mi auto de la ciudad de Cuernavaca y en 30 minutos estoy en la Ciudad de México y allí puedo gozar de un Tribunal Superior de Justicia compuesto de 40 juzgados familiares, esos 40 juzgados familiares divididos en especialidades y con magistrados revisores especializados solo en materia de familia. Y si mi proceso judicial es en Cuernavaca, pues ahora yo no gozo de esa calidad y esa discriminación pues no puede ser aceptable. ¿Ha habido avances? Sí, ha habido retrocesos también y esto es lamentable. Que estoy ya casi, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero terminar nada más con alguna reflexión. Dice, el Estado de Morelos es la única entidad federativa de la República Mexicana que no cuenta con juzgados especializados competentes en la materia familiar, hoy en día. Antes de febrero de 2007, esto es falso, pero a partir de hoy es el único Estado de la República que no tiene materia especializada en familia. La justicia familiar se imparte por un juez competente en materia civil, mercantil y familiar, así es como ha quedado hoy. Y existen distritos judiciales donde inclusive el juez es mixto, es decir, es civil, mercantil, familiar e inclusive penal. Decía la doctora Kemelmayer, a quien yo le agradezco el gusto de que nos comparta todos sus conocimientos, experiencias, y si me permite, metafóricamente, subirnos en usted para estar arriba de los gigantes, doctora, como don Diego Benavides y muchos de los que están aquí. Yo diría que todo este auditorio, si me permiten subirme en ustedes para poder ver un poco más alto y tomar toda esa riqueza de sus conocimientos y sus experiencias. Decía la doctora, si el proceso fracasa, fracasa el derecho. Quiero terminar con la reflexión, porque cuando hablamos, por ejemplo, de los temas educativos, nos dirigimos a los conocimientos de la pedagogía. La pedagogía como esa hermosa disciplina, rama de la filosofía, que tiene por objeto estudiar el fenómeno de la educación. ¿Qué es la educación? ¿Para qué sirve la educación? ¿Por qué quiere un pueblo educado? Y entonces hoy formo grandes pedagogos que entienden perfectamente el fenómeno de la educación. Y nos citaba la doctora, si el proceso fracasa, fracasa el derecho. Y el proceso es la parte instrumental. Y si el proceso es la parte instrumental y el derecho la parte sustantiva, en materia educativa la pedagogía es la parte sustantiva, la filosofía que nos enseña a entender qué es la educación, por qué debemos llevar a cabo ese proceso. Pero si yo no cuento con un instrumento que me permite, en materia pedagógica, llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, con la didáctica, que es la que me permite saber enseñar y saber que mi estudiante aprenda, de nada sirve que un gran profesor que sabe mucho, pero no sabe enseñar, no sabe dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. La pedagogía no sirve si no hay didáctica. El derecho sustantivo familiar no sirve si no hay un buen instrumento para lograrlo, que se llama derecho procesal de familia. Y que debemos ya poner un alto a que ese derecho procesal de familia se siga alimentando por normas principales de los derechos procesales civiles y por normas supletorias de los derechos procesales civiles. Necesitamos un derecho procesal de familia efectivo para hacer efectivo el derecho sustantivo familiar. Así como en la educación, de nada sirve que sepas mucha pedagogía si no cuentas con las herramientas para poder enseñar.
ese es el balance que tiene hoy el Estado de Morelos. Ya mañana en la conferencia platicaré de algunas otras ideas también que creo que son muy importantes en forma genérica, pero bueno, hoy me tenía que ajustar, además de los tiempos también, me tenía que ajustar solamente a lo que está sucediendo en el Estado de Morelos y en las experiencias dentro del desarrollo de la búsqueda de un derecho procesal de familia. Gracias, buenas tardes.